Buenas noches, Javier. Gracias por estar acá. Qué bueno verte de manera presencial. Y la primera pregunta es, ¿qué ha pasado y qué pasó en el sur del país? ¿Qué pasó en Puno el 9 de enero del 2022? Bueno, pasaron varias cosas. Lo primero, hay que decirlo con todas sus letras, en Juliaca se produjo una masacre, ¿no? Cuando una determinada cantidad de personas, 18 personas, fallecen en una protesta, no es pues una casualidad, no es un exceso, no es que hubo un momento en que a un efectivo policial se le fue una bala, no. Acá hemos tenido una situación en la que incluso médicos, gente que estaba apoyando a los heridos, acabó muerta, ¿no? Yo no recuerdo una sola protesta en los últimos 25 años, por lo menos que sigo las protestas muy de cerca, que haya ocurrido algo así, ¿no? Que hayan matado a alguien que está apoyando, asistiendo, un personal de salud, ¿no? Y es algo que hay que explicar un poco, porque en Juliaca, en la salida a Cusco o en la entrada a Juliaca, cerca del aeropuerto, es donde se han producido estos hechos, que es una zona donde habitualmente cuando hay protestas en Juliaca hay enfrentamientos. Entonces, es un lugar donde la policía sabe que tiene que tomar una serie de medidas para evitar que se produzcan enfrentamientos. O sea, no es la primera vez que se producen hechos de ese tipo ahí. Cuando se produjo la famosa protesta llamada el Aymarazo, un grupo de pobladores también de la zona de Zángaro y Melgar del norte de Puno se desplazó hacia Juliaca y pasó algo parecido, un intento de tomar el aeropuerto, hubieron 2 o 3 muertos en esa ocasión. Entonces, no es que no se sabe qué cosa va a pasar y no es que no se conoce el terreno. Entonces, eso en Juliaca. En Puno tuvimos una cosa que fue diferente. Llegaron también miles de personas de la zona sur, que es la zona aymara. De Cepita, de Ilave, de Ácuara, llegaron miles de personas, tomaron la Plaza de Armas de Puno, marcharon por Puno y en horas de la tarde se retiraron. Empezó a llover, se retiraron y ahí no pasó en realidad nada grave. En horas de la noche, cuando ya se había ido la población aymara que se había movilizado a la ciudad de Puno, en horas de la tarde-noche comienza primero un intento de saqueo a Plaza Vea y luego ya un saqueo con incendio y, como ha señalado el gobernador regional, la policía desapareció. Y no es la primera vez en este ciclo de protestas que estamos viviendo en que la policía desaparece. Al día siguiente de la masacre de Huamanga, pues fue otra masacre, ¿no?, cometida por las Fuerzas Armadas en ese caso, varios locales públicos estaban desprotegidos. Entre ellos, por ejemplo, el local de la Fiscalía, donde están todos los expedientes de los casos de derechos humanos de los años 80 y 90 en Ayacucho, ¿no? Entonces, se repiten ciertas cosas que llaman la atención y que hay que investigar. Se ha abierto un proceso en la Fiscalía, me parece que es lo correcto, y esperemos pues que esa investigación llegue y se sancione a los responsables. Y termino con una cosa sobre lo que ha pasado ayer, ¿no?, y lo que está pasando también hoy. Es increíble que ayer el primer ministro Otárola, y hoy ya era además, no sé si decir enardecido o eufórico, dando vidas a las Fuerzas Armadas y policiales en el Congreso, y ayer prácticamente no reconociendo nada. O sea, acá los muertos los mata no se sabe quién. Y se acusa a la gente de terrorista, se le acusa de ser seguidores de Evo Morales, que es una suerte de gurú atrás del cual todo el mundo marcha en Puno, según el señor Otárola y un montón de congresistas, no tienen idea de lo que pasa en Puno. De separatistas, de que se quieren ir del Perú, y un montón de cosas que no tienen nada que ver con el malestar que existe en Puno, con la bronca que existe en Puno, contra la clase política y también contra, vamos a decir así, Lima
y quiero precisarlo, entendida como el centro del poder, como el poder político, económico, cultural, en fin, ¿no? Que lanza unos discursos, en especial a través de los grandes medios de comunicación, que son pues racistas, despectivos y que se repiten. Los hemos visto hace casi una década en el Aymarazo, los vimos hace más tiempo cuando se asesinó al alcalde de Ilave, ¿no? Entonces, toda la vida Puno es considerado pues como, no sé, una suerte de tierra sin ley, ¿no? Una de las cosas que queríamos poner ahorita es una de las declaraciones del primer ministro Alberto Tarola en el Congreso. ¿Podemos poner eso, por favor, Gio? Generados ni buscados por la autoridad militar o policial, lamentablemente fallecieron 45 compatriotas. Ante esta pérdida irreparable, expreso mi más profundo dolor y reitero mis más sentidas condolencias a los deudos. Como peruanos de bien, estamos absolutamente conmovidos por la pérdida de estas vidas humanas y el sentimiento de solidaridad con la familia de estos compatriotas que han caído víctimas de esta ola de violencia no expresa sino también el sentimiento del gobierno del país y estoy seguro también del Congreso de la República. Con gran sentimiento doy cuenta que ayer en la ciudad de Juliaca también 17 peruanos que participaban en un nuevo intento de toma del aeropuerto y bloqueo de vías resultaron muertos y 38 heridos por el impacto de proyectiles. También, señores, 75 policías están heridos por ataques de diferentes tipos de armas contundentes y arrojadizas. Esta nueva azonada no debilita al gobierno. Es una prueba más que sabremos superar en aras del objetivo superior de defender la democracia, el derecho a la paz de la mayoría de peruanos y el principio de autoridad, que es muy importante en la hora presente. La empatía, digamos, ¿qué representa? No solo que no conozcan lo que está pasando en el sur, que obviamente que sabemos que los pedidos vienen de muchísimos meses, años anteriores, pero a su vez dicen que eran 17 personas que pretendieron, las que han muerto, tomar el aeropuerto, y entre esas 17 no se precisa que hay una joven de 17 años que era una voluntaria que estaba caminando con la familia por un lado y toda la familia se tuvo que esconder en una casa y a ella le cayó el balazo. Está este vendedor de emolientes que también no tenía nada que ver con las protestas. Está el médico voluntario de 29 años que tú has dicho. Pero a su vez no hay una palabra a las familias y tampoco hay una palabra del gobierno a las autoridades de Puno, porque hoy día el gobernador regional de Puno, el alcalde, que han recibido, claro, este presente griego, han dicho que solo aceptan la renuncia de Dina Boluarte. ¿Por qué se han quemado los puentes después de lo que pasó el lunes entre el gobierno central, el Congreso, con Puno? Bueno, porque no hay puentes, porque los puentes ya están rotos desde antes. O sea, el primer ministro ayer y los ministros han dicho varias cosas. ¿Hay policías heridos? Sí, sabemos que hay policías heridos. Ha mencionado un conjunto de armas hechizas, artesanales que tenían los manifestantes. No ha mostrado ninguna, ¿no? Entonces, claro, saluda y yo condeno también la muerte de este efectivo policial que se está investigando todavía qué cosa ha pasado en Puno en horas de la noche ayer, ¿no? Pero claro, él sí tiene nombre y las otras víctimas son un número, ¿no? O sea, y son tan peruanos como el policía muerto, ¿no? Y tienen deudos igual que el policía muerto. Entonces, yo creo que ahí la falta de empatía con la gente es total. Pero claro, ¿qué puedo esperar yo de un primer ministro que siendo ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas en Ayacucho le dispararon a la gente? En las calles, o sea, no en el aeropuerto, sino fuera del aeropuerto. Yo podría haber entendido que las Fuerzas Armadas hubiesen quedado en el aeropuerto, en el perímetro, pero no, se metieron a las calles a perseguir a la gente, y ahí es donde han matado a la gente. Entonces, uno no ve de parte del gobierno ninguna disposición a dialogar con nadie. Y lo que pasó ayer, o sea, en la reunión del Acuerdo Nacional fue vergonzoso, o sea, a Dios gracias se le ocurrió a Max Hernández suspenderla, pero era increíble, o sea, porque varios de los que estaban ahí sabían que no había solo un muerto en ese momento, ¿no? Porque están enterados de las cosas, entonces es una desconexión total, ya ahí no solo del primer ministro,
sino de los congresistas, de la clase política y de la Presidenta de la República, ¿no? ¿Dónde está? No la hemos visto. Desapareció. Ella que decía, vengan ustedes o voy yo. Y claro, ahora se ha enviado una delegación. He visto que ha ido el viceministro de Gobernanza, a Puno. Fue también Raúl Molina, que es jefe del gabinete de asesores. Pero claro, han ido y bueno, no hay mayor disposición al diálogo porque no hay ningún gesto hacia la gente, ¿no? Y el gesto no solo consiste en pedirle disculpas a los deudos. A mí me parece que este gobierno no tiene ninguna legitimidad ante la población de una parte del país. Ante una parte del país, cero legitimidad. Entonces, sí. ¿Cómo dialoga? Porque la gente no le reconoce autoridad a la presidenta. Claro, además, lo increíble, o sea, digamos, lo increíble, lo triste de lo que está pasando es que es un solo país, ¿no es cierto? Pero se pone como si fuera Alianza U, ¿no? Y se quiere crear que existe una diferencia entre lo que es Lima, digamos, y lo que es el sur. Llevas investigando ustedes en el sur y lo que está pasando en el sur, en el norte y en el centro en términos de conflictos muchos años. En eso, ¿qué es lo que se debería aprender, digamos, el gobierno, además de un poco de humildad ante estos problemas, para poder hacer algún cambio? Porque Raúl Molina no es un desconocedor de lo que está pasando. Entonces, claro, ¿qué falta? A ver, una primera cosa es que este no es un conflicto social. Este es un conflicto de orden político. Y ahí creo que no se entiende. O sea, ahora Otárola decía, vamos a otorgar el bono agrario, y no sé, ¿no? En la segunda parte de su mensaje parecía pues un gobierno que está empezando, ¿no? Y que va a durar 5 años, ¿no? No va a durar 5 años y probablemente ni siquiera llegue a la fecha que ha dicho que se van. Pero, digamos, acá es una protesta política. Y mira, y no es malo que haya una protesta política en el Perú. ¿Y cuál es con qué tiene que ver con la protesta? ¿Qué está pidiendo la gente? O sea, hay una agenda que uno puede decir es maximalista, no se puede cerrar el Congreso. Yo estoy de acuerdo que no se puede cerrar el Congreso de la noche a la mañana. Pero ¿qué cosa pide la gente? Elecciones y referéndum. ¿Qué cosa más democrática que elecciones y referéndum? No están pidiendo establecer la República del Sur, no están pidiendo irse del Perú, no están pidiendo instalar el comunismo en Puno, ni volver a los ayllus. Están diciendo elecciones adelantadas y referéndum. Referéndum para la constituyente. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que tiene que haber una nueva constitución, pero que te plantee un sector de la población que hay que ir a una consulta, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué no se acepta que la gente tiene derecho a opinar? Así se puede equivocar, sí, se puede equivocar. Pero por lo menos si hay un sector importante del país que de repente en un referéndum pierde. Pero imagínate un referéndum en que Puno, Cusco, Apurímac voten 90% para que haya una constituyente. ¿Qué tendría que hacer el próximo Congreso de Gobierno? Revisar la Constitución. Ir a dialogar con la gente y decir, ya, sobre el terreno, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué necesitamos? Porque es increíble, o sea, es un tema político y claro, hay un sector que siente, y a mí me lo ha dicho gente de Puno, que conozco hace muchos años, dirigentes, ¿no? Dicen, nuestro voto ha sido pisoteado, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero Castillo está bien que haya sido vacado porque dio un golpe de Estado. Sí, está bien que haya sido vacado porque dio un golpe de Estado. Pero ¿qué cosa hizo Dina Boluarte en Juliaca justamente en Juliaca, mira, hace un año, no me acuerdo cuánto tiempo? Dijo, si lo vacan, yo también me voy. Nadie se acuerda de eso. Ahí están las imágenes, ¿no? En un mitin lo dijo ante miles de personas. Entonces, ¿explicó algo cuando asumió el poder? Porque pudo haber explicado. ¿Qué cosa dijo? Juró hasta el 2026, ¿no? Y no entendió que tenía que instalar un gobierno de transición, y punto, ¿no? Entonces, hay que entender que no solamente son preocupaciones de orden social, problemas que pueden haber de la sequía, eso está también. Eso creo que acompaña, está ahí también a la base, pero la gente está diciendo, oye, acá hay un problema pues con la forma en que funciona esta democracia nuestra, ¿no? Tenemos una declaración también de el primer ministro Otárola sobre lo que es el carácter del régimen. Somos, señores, un régimen autoritario y nos oponemos a la legítima protesta.
pero tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y menos valiéndose de métodos violentistas. Tengan la seguridad que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este gobierno no va a ascender al chantaje de la violencia. Bueno, a ver, y ese no es un problema solo de este régimen, pero quiero decirlo. En Brasil entran a las sedes de los poderes miles de personas, hay 1.200 o 1.500 detenidos, ni un muerto. Este es el país donde en protestas se da la mayor cantidad de muertos. Entonces hay un problema que va más allá de este gobierno, pero este gobierno ha cruzado todas las líneas, ¿no? Y ese es un problema serio. O sea, ¿cómo puede decir que no es un régimen autoritario? Está diciendo que 30.000 puneños no son nada, porque ayer había más o menos 30.000 personas sumando Juliaca y Puno. Entonces, ¿qué te está diciendo? No, tú vales menos que nosotros. Entonces, ese discurso es el que la gente rechaza. Porque dice, yo no valgo menos, señor Otárola, mi voto vale igual que el tuyo. Vamos de nuevo pues a elecciones y a ver quién gana. Eso es lo que está diciendo Puno. Eso es lo que está reclamando. Y no solo Puno, o sea, Apurímac, Cusco, parte de Arequipa, parte de Ica, parte de Junín, o sea, y hay movilizaciones. Y mira, hay más movilización de la que se ve en los grandes medios, porque los grandes medios solo cubren ¿cuándo? Cuando hay un muerto, cuando hay un incendio, cuando fallece alguien, como este bloqueo de la ambulancia que es inaceptable, ¿no? Ya, todas esas cosas son condenadas, pero recién ahí aparecen en la pantalla. Y eso pasa siempre en los conflictos. Ese manejo no ayuda, pues. Porque entonces la misma gente dice, es que si no quemo un local, entonces no me hacen caso. Si no bloqueo una carretera, no me hacen caso. Si no bloqueo un río, como pasa en la Amazonía, claro, no me hacen caso. Y ese es el problema, que a la gente no le escuchan. Y la gente está harta de que no le escuchen. Yo creo que ese es el problema. Una de las cosas que me ha llamado la atención de esta protesta, que empezó el 4 de enero, es que, digamos, yo sentía que había un manejo inteligente de la policía en el sur. Y si uno empieza a ver por horas lo que pasó para que lleguemos a esta desgracia de más de 17 muertos en un día, empezó 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿No sientes que algo extraño, o no digo extraño, pero algo fue un disparadero de lo que pasó en ese momento? Porque era una protesta, no te digo que estaba languideciendo, pero que estaba muy controlada, ¿no? Y algo pasó ese día, algo pasó el lunes. No, yo no diría que estaba languideciendo. Yo creo que acá yo quiero hacer una aclaración. Sí. Acá no hay que confundir lo que puede ser la convocatoria de una asamblea de frentes, una coordinadora de frentes de defensa y de algunos gremios que se lanzó y que se dijo el 4 de enero empieza en todas las regiones. Esos son pues unos dirigentes que quieren liderar una cosa que no lideran. La zona aymara de Puno no paró en el bloqueo. No paró ni en Navidad ni en Año Nuevo. Juliaca sí levantó porque era la campaña navideña y los comerciantes acordaron con los movilizados parar. Cada quien se ha levantado en el momento que ha querido. Barrio China en Ica no se bloqueó el 4 de enero, se bloqueó el 5 en la noche, si no me equivoco. Entonces, cada zona tiene su lógica. En Chota han habido movilizaciones, desviaron las aguas del sistema Tinajones, eso no es poca cosa, durante 3 días. Y ya volvieron a reencauzarlas. Dijeron 3 días de protesta. Los aymaras, ayer, cuando se van de Puno, de la ciudad de Puno, dicen, le damos 72 horas al gobierno, y se van. Claro, cuando se enteran de lo que pasó en Juliaca, vienen los desmanes en Ilave y la quema de la casa del congresista Flores Ancachi, que también es lamentable y condenable, y el ataque al Poder Judicial. Entonces, el problema es que, hay que decirlo también, tú tienes una gran cantidad de ciudadanos movilizados en diferentes regiones del Perú y no hay un liderazgo que esté encauzando esa demanda. Es una suerte de política sin representación y eso es un problema, porque eso hace pues que hayan estos desmanes, estos desbordes y que esto no se maneje adecuadamente. Pero la respuesta del gobierno
no puede ser dispararle a la gente, pues. O sea, así no paras una protesta. Hoy día, por suerte, no ha pasado nada en Cusco. Obviamente, si estás en un voto de confianza, tienes que dar la orden de señores, tranquilos. Pero entonces, ¿quién dio esa orden? Es que eso es lo que tiene que establecer la investigación que se haga, porque acá hay responsables directos, ¿sí? Y hay responsables mediatos. Y nosotros que conocemos bien lo que fue el juicio a Fujimori, sabemos que Dina Boluarte va a terminar en un proceso como el de Fujimori. En eso va a terminar. Porque en el mundo ya no se acepta que estas cosas ocurran. Acá se toleran. Pero vas a ver que poco a poco la presión internacional nos va a llevar a un escenario como el que ya vimos con Fujimori. Sí, tenemos el tuit de la fiscal de la Nación diciendo que van a investigar a la presidenta Dina Boluarte. Dispuso iniciar investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa Jorge Chávez. Esta de acá, esta suma, digamos, lo que pasó en enero con lo que pasó en diciembre. Sí. Y ese es y contra Pedro Angulo, ¿ves? Acá está. Claro, y César Cervantes, que incluye a diciembre, o sea, lo que pasó en diciembre, que eran 28 muertos. Estamos hablando de que va a cubrir Libertad, Apurímac, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Las zonas donde más víctimas han habido es en Ayacucho, 10 muertos el 15 de diciembre, en enero 17 muertos en Puno. Y 6 en Apurímac. Y 6 en Apurímac, que fueron los primeros. Mañana llega la Comisión Interamericana presidida por Estuardo Ralón, la otra semana viene en Naciones Unidas. La presión internacional, ¿cuánto va a pesar para que se investigue realmente lo que ha pasado en estos días? Creo que no solo para que se investigue, sino para que se produzca acá un cambio que se tiene que producir. O sea, le va a dar el Congreso la confianza, probablemente, a un gabinete donde varios de esos ministros están investigados por homicidio calificado. Esa Fiscalía de la Nación a la que tanto aplauden, ¿no? Le está abriendo un proceso. ¿Qué va a hacer el Congreso? O sea, Otárola debería estar en su casa. Debería haber ido a su casa desde la vez pasada, porque él era el ministro de Defensa. Y sinceramente, a mí me parece, y yo sí en eso coincido con la gente del sur, ¿no? En que tiene que haber una elección lo más pronto posible. Obviamente, en el plazo mínimo, que ya el presidente del jurado lo señaló, 6 meses. Se pueden hacer elecciones en 6 meses, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si en marzo, cuando vayan a votar cuando vayan a la segunda votación, nos digan, bueno, primero votamos las reformas, y se demoran en votar las reformas, y de pronto van a la votación y no consiguen los votos? ¿Qué va a pasar? Ya no va a ser solo el sur. Entonces a mí me parece que acá ya el Congreso y la presidenta tienen que entender que su juego es cada vez menor. Y yo creo que sí, la comunidad internacional va a hacer sentir su peso poco a poco. Pero creo que también los peruanos y peruanas tenemos que decirle a la presidenta, señora, usted váyase a su casa. O sea, es insostenible lo que ha pasado, lo que está pasando. O sea, no hay forma. O sea, yo no tengo... Desde lo que pasó ya en Ayacucho, me pareció que habían cruzado un límite muy, muy serio, ¿no? Y lo que han hecho ayer en Juliaca, porque ¿qué me garantiza que no vuelva a pasar? Nada. Si son los mismos los que siguen ahí. No han sacado a nadie. Entonces, el escenario es bien, bien peligroso, digamos, para el país. Y lo más peligroso para mí es que no hay puentes. O sea, al no considerar al otro como un igual, tampoco, o sea, digamos, no voy a hablar contigo, al pensar que somos, no sé, a mí me parece un poco siniestro ver las redes sociales y decir, hubo un muerto aquí, pegaron a 300 policías, entonces que maten a, no sé, 20 personas. Y eso no es equiparable, somos un solo país. Es un país roto. ¿Cómo se une un país roto? Bueno, eso toma tiempo, ¿no? Yo siempre uso la figura de que nosotros somos como un gran archipiélago, ¿no? Donde todos los puentes se han roto, entonces hay que reconstruirlos. Pero para reconstruirlos, pues tienes que primero reconocerle al otro capacidad de interlocución. Si tú no le reconoces al otro capacidad de interlocución, ¿de qué vas a hablar? O sea, tú no puedes negociar con alguien que está apuntando con una pistola.
Y ese es el mensaje que está dando el gobierno, ¿no? Entonces, en esos términos es muy difícil. O sea, yo sí creo que de verdad tenemos que irnos a una transición de verdad. Porque hasta ahora yo no veo que se haya iniciado un proceso de transición en el Perú, ¿no? Que haya una primera votación en el Congreso. Ese Congreso no me garantiza a mí absolutamente nada, ¿no es cierto? Y la forma en que está gobernando Boluarte tampoco. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías ahora a la presidenta Boluarte, que como bien dices tú, después de lo que pasó ayer en Puno, no ha aparecido para dar ninguna declaración como debería estar dando la cara sobre esta crisis tan grande? Bueno, mira, si yo tuviera que decirle a la presidenta Boluarte, le diría que renuncie, ¿no? Que renuncie, que vaya al Congreso y que presente su renuncia ante el Congreso y les diga, convoquen elecciones. Perfecto. ¿No? Eso es lo que creo que tiene que hacer, ¿no? Si quiere pedir perdón, que pida perdón, ojalá, ¿no? Y que sepa que va a tener que acabar, que va a acabar en los tribunales, ¿no? Y acá ya hablo no solamente como analista, sino como alguien que ha sido parte y se considera parte del movimiento de derechos humanos del Perú, ¿no? Y estas cosas no se pueden tolerar, porque si las toleramos, vuelven a pasar. Si hay impunidad, vuelven a pasar. Ya, pues, acuérdate de Inti Brian. Seguimos en la impunidad en ese caso. Ahí está, pues, ¿no? Y puede ser peor. Entonces yo creo que la señora tiene que renunciar, ir al Congreso y decir, me voy. Convoquen elecciones, señores. Y se acabó la historia. Javier Torres, director de Servicios Educativos Rurales, estuvo en Nativa a fondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Nosotros